están? Soy Bárbara Montiel y estás en Terapias Yolisti. Hoy vamos a hablar de una planta que al día de hoy es usada ampliamente en la gastronomía, pero que en su momento fue muy utilizada por sus propiedades medicinales. Y después de investigar ampliamente desde sus usos tradicionales, medicinales, farmacológicos, toxicológicos y gastronómicos, quedé impresionada. Así que hoy vamos a resolver algunas dudas acerca de, por ejemplo, hay muchos comentarios sobre que esta planta puede ser tóxica o venenosa. Y claro, cualquier planta utilizada en dosis inadecuadas o excesivas, lo que se podría llamar sobredosis, puede causar toxicidad. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. La planta de la cual vamos a hablar va a ser el epazote. Es esta planta que tengo aquí, como se puede ver, porque pues la voy a trasplantar. Así que pues en primer lugar vamos a hablar de sus nombres o sus nombres comunes. Específicamente el nombre científico de la especie de epazote de la que yo les voy a hablar es Chenopodium ambrosoides. Cabe resaltar que hay más de 20 tipos de epazote distribuidas pues por lo que es toda América. Sabemos que cuando se trata de hablar de los nombres de las plantas medicinales es todo un rollo. Hasta Miguel Hidalgo se queda corto con la cantidad de los nombres comunes que se le dan a una sola planta. En México su nombre más común es epazote, apazote y hierba del zorrillo. Deriva del náhuatl epat, que quiere decir zorrillo o hedor, y zotl, que quiere decir sudor. De ahí que muchos la conozcan como hierba del zorrillo. Otros nombres son hierba de Santa María, té de México, quelite apestoso, epazote de toro o hediondillo. Esos son los nombres con los que normalmente se le conocen pues en México. En otros países como es Ecuador, Chile, Perú y Argentina como paico. En Guatemala, al igual que en Yucatán, le conocen como apazote. En Costa Rica, por ejemplo, le llaman pasote. No papazote, pasote. Y en Paraguay mencionaban que le conocían como cari. Realmente ni siquiera sé si está bien pronunciado, pero igualmente les pongo pues el texto, en este caso en pantalla. Su inflorescencia, que es lo que se ve ahí en pantalla, esas partecitas blancas, pues está dispuesto en forma de espiga, es decir, pues que crece en un tallo y de ahí pues se va espigando, como se puede ver en el video. Yo no sé si alguna vez hayan visto sus flores, pero son muy pequeñitas y son esas que son como blancuzcas amarillentas. Y de ahí pues también es el fruto, que básicamente son estas bolitas que se ven ahí todas verdecitas. Eso ya es digamos el fruto, pero todavía hasta cierto punto inmaduro. Y de ahí mismo después pues va a salir lo que es la semilla. Su fruto mide aproximadamente 1 milímetro. Entonces imagínense. Es súper pequeño. Muy variados y la verdad se me hizo muy interesante pues conocer cuáles son los usos que le da la gente en su vida cotidiana. La verdad son tantos los que se mencionaron que pues en este caso yo les voy a mencionar
pues todos los usos que yo recopilé en una imagen aquí en pantalla que les voy a poner pues más adelantito. Y de los que yo les voy a hablar en este caso son los más conocidos o más citados en la literatura. Así que pues nada, vamos a pasar a esa lista. En primer lugar tenemos a su uso como desparasitante. Por excelencia, esta planta todos la describen con este uso. Todos, absolutamente todos. Normalmente se utiliza como un antihelmíntico o nematicida, que pues aquí para los cuates es lombricida, ¿no? Te ayuda a sacar todas esas lombricitas, todos estos parásitos pues de el intestino. Y realmente que me sorprendió bastante la diferencia de preparación de un remedio para desparasitarte, que podía variar desde una infusión con leche, en jugo fresco, con aceite y bueno, es una variedad total. El punto es que de alguna manera todos y cada uno de estos pues han funcionado independientemente de su forma de preparación. En el número 2 tenemos su uso para problemas relacionados con la menstruación. Es muy común que las mujeres comentaran que para poder ayudar a aliviar los cólicos menstruales, pues se preparaban una infusión a base de esta planta. Así como también no era tan común que lo mencionaran, pero eso sí, dentro de la literatura, digamos ya de herbolaria sobre esta planta, todas mencionan que esta planta se utilizaba para otros problemas alrededor de la menstruación, como es la disminución del sangrado o la ausencia del sangrado, que es hipomenorrea y amenorrea. Y también cabe destacar que esta planta puede ser abortiva en ciertas dosis, ya que pues hace que se contraiga lo que es los músculos del útero. Con el número 3 están los problemas estomacales, que puede ser desde un dolor de estómago, inapetencia, náuseas, vómito. Y pues muchos mencionaban que cuando una comida te caía mal, pues tomabas un poquito de té de este para prevenir pues que te fuera también a dar diarrea o simplemente te quitará el malestar estomacal. Como número 4, aunque no es tan famosa esta planta, pues se utiliza para problemas de diarrea. En el número 5 tenemos el uso de esta planta para problemas febriles. Cuando una persona tiene fiebre, pues se le da una infusión de esta planta, o algunos lo que hacían era hacer también un emplasto y ponerlos en zonas para bajar la temperatura, como era lo que es la frente, lo que es el ombligo y la planta de los pies. Esto era agregando algún tipo de grasa natural, como en este caso pues para mantener lo que pues eran las propiedades de la planta por más tiempo en la grasa, y pues también para que se mantuviera de alguna manera humectado. Y ya por último, en el número 6, esta planta también en la literatura, porque esto realmente no me lo mencionaron como un uso, vaya, al menos no dentro de la investigación que yo hice, no hubo una persona que me lo mencionara, pero se utiliza para la malaria. La malaria, pues no sé, tal vez algunos de ustedes sepan, es una enfermedad transmitida por animales, en específico por mosquitos. Es lo que también se conoce como paludismo, y pues esta enfermedad es causada por un parásito que pues transmite este mosquito. En sus usos gastronómicos casi que me voy
para atrás. Pues tan solo yo he recopilado que esta planta, el epazote, se utiliza en 50 platillos diferentes. Yo, aunque conozco la mayoría de los platillos de esta lista que yo hice, porque la hice básicamente, pues principalmente del uso en México, pues nunca me había puesto a pensar, a analizar cuántos eran. Y si son muchísimos. Y pues bueno, yo les voy a hablar ahora sí que de los principales, los platillos en los que más se usa, en los que más se consumen día a día en la población mexicana, y unos que otros que son todos los que me mencionaron de otros países que yo no conozco, pero aún así pues los vamos a mencionar, ¿vale? Así que pues muy bien. En primer lugar, aquí en México se utiliza esta planta para, en este caso, la preparación de los frijoles. En los frijoles tú pones varias ramitas dependiendo de la cantidad, pero aún así sí le pones mucho epazote para que les dé un sabor muy peculiar y único, y la verdad es que sabe pues delicioso. Otro que es uno de mis platillos que a mí me gustan demasiado es las cáscaras de papa. Tú agarras las papas y las pelas como si estuvieras pelando un mango, una papaya o algo, una fruta, y esa cáscara tú la vas a guardar, ya sea en este caso pues en tu congelador o en tu refri, y les vas a picar pues lo que es epazote, cebolla, ajo, y las vas a poner a sofreír con un poquito de aceite, y esta va a ser básicamente las cáscaras de papa que tú las puedes consumir pues acompañando ya sea algún guisado como platillo principal. Pero en mi caso las hacemos como quesadillas, ponemos una tortilla pues de mano en el comal, ya que esta pues le ponemos en medio le ponemos quesito y le ponemos pues su cremita, su quesito y una salsita, y ay no Dios, chulada, chulada, de verdad, es delicioso. Otra es la panza o el mondongo. Aquí en México se hace un platillo que es caldoso, es un caldo a base, pues, que en su base lleva chile, algún chile rojo como es el guajillo y otros. Y que en este caso la carne, por así decirlo, que se le pone a este caldo es la panza, que me parece que es de res, no estoy segura. Pero el estómago del animal, pues eso es con lo que se hace, la panza o el mondongo. Otras son las quesadillas. Hay muchas quesadillas diferentes a las cuales se les pone pues epazote a los guisados que van en medio de la tortilla, como lo es pues el huitlacoche, los champiñones, flor de calabaza, por ejemplo, las flores de calabaza sin epazote. No son flores de calabaza. Otras son, por ejemplo, aquí los michiotes. Los michiotes aquí en México pues es con un papel aluminio y le pones ya sea un trozo de carne de pollo o de pescado o de res, o así, de lo que quieras, y le pones tocino, le pones epazote, le pones queso, le pones cebolla y le pones una salsa, obviamente sal y todo esto. Un chile que normalmente también es a base de guajillo o de algún chile de seco rojo, ¿no? Entonces es delicioso, de verdad es deliciosa esa comida. Ay, no, Dios. Es una chulada los michotes. Otro platillo muy común pues son las gorditas, que están hechas a base de masa, que es masa que lleva un guisado en medio. Y este guisado en este caso puede ser ya sea frijoles, que igual les pican epazote, cebolla, ajito, los guisas, los sazonas, y eso es lo que va en medio, o requesón, que también el requesón lleva epazote, cebolla y su salecita, y así va en medio, y haces unas gordas de requesón o de frijoles. Así como también puedes hacer con este mismo requesón tacos dorados o quesadillas. Entonces es el epazote, la verdad, es la clave del sabor de estas gordas, ¿eh? Yo he probado sin epazote y no, amigos, no es lo mismo. En los esquites, ay Dios, no, unos esquites sin epazote no son esquites. Muchos no están listos para esta conversación.
No, pero de verdad, yo he probado en otros estados o en otros pues lugares esquites a los cuales no les echan el pasote, yo creo que pues costumbre, ¿no? Y no, no. De verdad, no saben lo que se están perdiendo si no le han puesto pasote a sus esquites. Y bueno, otro platillo típico que lleva el pasote por excelencia son los chilaquiles. En serio, pónganle ese pasote a sus chilaquiles si es que no lo hacen, porque no saben de lo que se pierden. Los tamales de cebolla. Los tamales de cebolla aquí en Morelos, la verdad yo no sé dónde más los preparen en México, pero pues es como un itziote pero de pura cebolla con queso, una salsita igualmente, que normalmente aquí los hacen picositos, los hacen con chile piquín, y le pones también su epazote, su queso, su tocino y la cebolla y ya está. Son súper fáciles de preparar y ya cuando te lo vas a comer le pones limoncito. Dios mío, se te hace agua a la boca, de verdad. Otra cosa, mira, aquí ya vienen los platillos que son de otros países, como es la sopa de paico, que realmente no mencionaban su preparación, lo que sí mencionaban es que este era básicamente como pues un platillo que hacían con el fin de desparasitar, o a lo mejor yo entendí mal y no era un platillo, sino más bien era un remedio, pero al menos por el nombre pues parece que era un platillo, ¿no? Sopa de paico. Pero es muy interesante que hicieran una comida con el fin de desparasitar a alguien, está muy interesante. Otra es la sopa de queso. Esta también es, no sé cómo la hagan, pero se me hizo muy interesante porque igualmente le adicionaban el epazote, la chilpiza, que también no mencionaban cómo la preparaban, pero solo mencionaba que era con un chile, o que así le decían a un chile. Entonces me imagino que va a ser un guisado que lleva pues chile ¿no? Que le llaman chilpiza. Y había algo que le llamaban salsa picada. Y muy interesante porque hagan de cuenta que aquí mencionaban que era epazote, cebolla, tomate, limón y sal. Es una salsa, básicamente. Yo supongo que eso lo comen con algún guisado o como pues adiciona algo, ¿no? Pero lo más interesante es que aquí en México, y en este caso específico de mi familia, porque jamás lo consumí en otro lado, preparaban algo que se llamaba chile atole. Esto lo repito, yo nada más lo he consumido desde cuando yo era chiquita porque lo preparaba mi abuela. Era un atole hecho a base del elote tierno. Desgranaban, le cortaban los granos al elote y con esto hacían un atole porque le ponían más, un poquito de azúcar y así, ¿no? Todo muy bien guisadito. Pero aquí lo especial de este atole es que lo combinaban con una salsa a base de epazote, limón y chile verde. O sea, molían un montón, pero un montón de pasote, o sea, casi todo el pasote, muchísimo limón, jugo de limón, y el chile verde lo machacaban, y en sí agarraba un picosor no muy fuerte, y le ponían sal. Entonces era el contraste o la mezcla de sabores de, pues en este caso del atole, que era dulzón, no mucho, con el picosor, el frescor del epazote y lo saladito y lo acidito. O sea, de verdad, a muchos tal vez hasta les parezca repulsivo, pero de verdad es delicioso. O sea, es una de las cosas que yo tengo más fijada, a pesar de que esto era muy pequeñita en ese entonces. Jamás se me ha olvidado esa bebida, de verdad. Yo no sé qué pasa, pero la combinación de pasote con chiles, ya sea en caldos, chiles rojos de estos, o en verdes, o en salsas, con lo que es también cebolla y limón, es una mezcla explosiva. O sea, de verdad, en cuanto a sabores, combinan, engranan también, pero bueno. Hay otros aquí platillos que es como, por ejemplo, aquí mencionan también el caldo verde, que eso me mencionaban que era de Perú, de Cajamarca de la Sierra de Perú, que era a base de una sopa, pues como que hacían
con la papa le ponían chile o ají, creo que allá le llaman ají, ajo, huevos, y le ponían, molían epazote, y ese licuado de epazote se le echaban a esta sopa, y lo servían creo que con quesillo, algo así. Entonces se me hizo muy interesante, muy interesante. Otra fueron las tortas de epazote. Realmente no dijeron de dónde eran, pero supuestamente eran unas tortas que picaban epazote, cebolla, y lo mezclaban con huevo, y después ese huevo junto con el epazote y todo lo demás ponían a freír para hacer unas tortitas de huevo con epazote, y aparte preparaban una salsa con base de jitomate asado, chile de árbol y así, y guisaban esta salsita caldosita, y después le agregaban esas tortitas. Entonces se me hizo muy interesante, la verdad yo no lo conocía. Y bueno, hay otras recetas en donde también le agregan el epazote, como es el arroz blanco y el caldo tlalpeño, así como el chilpachole, que yo no tenía idea de qué era, pero al parecer son como caldos a base de mariscos, y pues le ponen su epazote. Aquí en México todo lo que sea caldo, si tú le agregas, más si son chilosos, si tú le agregas epazote, sabe riquísimo, le da un plus extra muy sabroso. Pero bueno, estas son básicamente los platillos principales que aquí en México pues llevan epazote. Son bastantes, me faltaron más de la mitad mencionar, pero estos son algunos de ellos. Y ya por último, cabe mencionar que voy a dividir el video en dos partes. Hasta aquí va a llegar la primera parte, ya que nos extendimos bastante con pues todos los apartados, y en la segunda parte vamos a hablar de su farmacología y su toxicología, y va a estar muy interesante porque vamos a básicamente analizar y reflexionar por qué ha habido de alguna u otra manera tantos casos de muertes por el uso de esta planta, bajo qué circunstancias se han dado, y vamos a distinguir en qué punto una planta puede llegar a ser tóxica. Entonces va a estar muy interesante. Pero bueno, por hoy ha sido todo. Espero les haya gustado el video, y si es así, pues háganmelo saber. Si les gustó, dejen algún comentario. Si tienen algo más que aportar sobre sus usos, estaría súper interesante que igualmente lo comentaran. Y pues nada, soy Bárbara Montiel y nos vemos en la próxima.